Bienvenidos al taller sobre el lenguaje C que estamos desarrollando mediante estos videotutoriales. Estamos con sus rutinas, la unidad 8, y ahora veremos la última parte de esa unidad, hablando de algunas funciones relevantes propias del lenguaje C, las que trae C en sus bibliotecas estándares. Recuerden que nosotros podemos crear nuestras propias bibliotecas, como ya vimos en el primer caso fue el stdio 1.h que creamos para la lectura de datos cuando hay separadores de por medio y no se puede leer con las funciones propias del C. Tuvimos que hacer algún truco para leer. Ese tipo de cosas vamos agregando entonces a las bibliotecas estándar. En este caso vamos a hablar de las bibliotecas que trae el C. Varias de ellas estuvimos usando. Las funciones están distribuidas en los archivos llamados de cabecera o header files, donde el criterio de agrupación es el de la afinidad entre las rutinas. Por ejemplo, las cadenas las funciones referentes a cadenas están almacenadas en string.h, las de carácter en setType.h y las entradas y salidas en stdio.h. Según Kernighan y Ritchie, en su libro sobre el lenguaje C, las funciones, tipos y macros de la biblioteca estándar están declaradas en header estándar. En header el libro dice así, por eso está estándar sin estándares, sin plural. Mediante la misma fuente elaboramos entonces la siguiente tabla. Tenemos el archivo assert.h, que el contenido está referido a diagnósticos, float.h, constantes de puntos flotantes, math.h, funciones matemáticas, stdarc.h, lista de argumentos variables, stdelete.h, funciones de utilería. Tenemos también setType.h, nuestra ya conocida biblioteca que contiene especialmente funciones referentes a manejo de caracteres. Limits.h contiene los límites de tipo de datos y otras cosas. Tenemos setJMP, que es saltos no locales, se refiere a la bifurcación de la lógica del programa. stdef, definiciones de tipo variables y macros. Hay muchas de estas bibliotecas que no usamos. String, ya sabemos que para cadena. Los códigos de error están en una biblioteca llamada ertno.h. locale.h, configuración relacionada con la localización, especialmente fecha, moneda y esas cosas. En este caso referente a Paraguay sería lo que nos interesa. Y signal.h, manejo de condiciones de excepción. stdio.h, que ya usamos y mucho, entrada y salida. Y time.h, funciones de fecha y hora. Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos directo entonces al código fuente. Acá tenemos una función que utiliza la biblioteca h y calcula seno y coseno, seno de 45 y coseno de 45. Vamos a construir y ejecutar. Ahí tenemos, sin ningún problema calcula. Entonces es un ejemplo de la biblioteca matemática. En el siguiente programa tenemos una función que convierte cadena en entero. Eso está dentro de utilería, stdelete.h. Entonces convertimos una cadena a entero. Vamos a probar. Hay que entender que si yo le doy una cadena 1, 2, 3, 4, por supuesto me convierte a entero sin ningún problema.
Si yo le doy un entero, 1, 2, 3, 4, y le pongo una letra, me toma la parte numérica, la otra parte deshecha. Probemos de otra forma. Hola, 1 o 3, 3, 4, 4. En este caso no me convierte. Me da, toma la parte, si encuentra cadena primero, retorna 0, no convierte. ¿Okay? Entonces se supone que si yo solamente le pongo hola, también me va a dar 0. Repito la otra prueba. Número, texto, número, texto. Me toma solamente la parte continua, la primera parte. Y si está en la primera parte. Vamos a probar de nuevo. Hola, 1, 2, 3, 3, 3. Por supuesto no me toma. Si encuentra alguna parte numérica en los primeros lugares, me convierte sin problema. Muy bien. Entonces, esta función convierte cadena a numérico dadas ciertas condiciones. El siguiente programa genera números aleatorios entre 1 y 100. Hay una función que se llama RAM, que genera números aleatorios entre un límite superior y un límite inferior. Yo ya definí como constante, el límite inferior definí en 1 y el límite superior definí en 100. Para que esta generación sea realmente al azar, se necesita que por cada ejecución se genere una llamada semilla, un origen para esos números aleatorios. Entonces, para hacer variar se usa una función de fecha llamada time, que hace que esto no se repita tanto, si no se repetiría siempre la misma secuencia de números. Entonces construimos y ejecutamos. ¿Cuántos números quiere generar? Y voy a ponerle que quiero generar 100, entre 1 y 100. Ahí está. Fíjense que acá están los números generados, son diferentes. Acá está el número 1 y el número 2, justamente uno al lado de otro generó. Vamos a ver si el 100 me generó en algún lado. Acá está, generó también el 100. Entonces esto sirve principalmente para aquellos que están haciendo su trabajo final sobre juegos. Se van a usar RAM, por ejemplo, para generar la caída de dados. Se puede jugar con 2 o 3 dados para adivinar un número, el clásico ejemplo. ¿Okay? Entonces, para eso sirve esta función. Por supuesto, para los sorteos. Los sorteos ustedes ven en televisión que se hace sobre llame usted a tal número y gane 10 millones de guaraníes. Bueno, la lista de números de celulares se mete en un archivo posiblemente y se elige al azar usando esta función random que existe para cualquier lenguaje. Olvidé mostrarles, y vamos a volver al archivo anterior, al programa anterior, que la función para convertir de cadena a entero es ATOI. Esa es la función que usamos para convertir. Me olvidé mencionar eso. Tenemos el siguiente programa que permite desplegar la fecha del sistema con la función setTime. Hay varias formas de mostrar la fecha del sistema. Una de ellas es para tomar el sistema guarda la fecha en un formato en segundos con un número continuo. Ese número se obtiene definiendo
como un tipo de dato propio del sistema. TimeT es un tipo de datos que está incluido en el archivo de cabecera TimeH, y defino una variable con ese tipo de datos. Esto uso como puntero para referirme a time, y con esto obtengo la fecha del día en segundos, un número continuo en segundos desde 1900. Ese número que obtengo, uso como parámetro otra vez acá. Uso como parámetro para, a partir de esta función que tiene una serie de datos, una función interna, me va a devolver la fecha en el formato que vamos a ver enseguida. Fíjense que esto es un puntero. Entonces voy a ejecutar y a probar si ya tengo el ejecutable. Ya tengo. Me devuelve la fecha en este formato. El día, la fecha, la hora, el año. Entonces, esta es una forma de obtener fecha y hora del sistema. Veamos el siguiente programa, que es del mismo tenor. También obtiene fecha y hora del sistema. El mismo principio de usar time. Acá se obtiene la fecha local y se usa una función que se llama asTime, pasándole como parámetro el puntero ptr. Voy a ejecutar y tengo el mismo formato, solamente que acá utilicé otra función que se llama asTime. Vayamos entonces al siguiente ejercicio. También función de fecha y hora es para obtener la fecha del sistema con un formato un poco diferente, y se usa por supuesto otra función que se llama strftime. Voy a ejecutar este programa. Acá tengo, son las 22:54:28 del jueves 27 de octubre del 16. Es otra forma de obtener entonces fecha y hora del sistema. Por último, tenemos una demostración de cómo calcular el tiempo de ejecución de algo dentro de un programa o del programa mismo. En este caso voy a ejecutar un ciclo tantas veces como permita, o que voy a ingresar por teclado. Antes del ciclo, el ciclo simplemente se ejecuta sin nada adentro. Se hace un ciclo hasta que termine, y se toma el tiempo antes del ciclo y cuando termina el ciclo. Aclaro que este tiempo es en segundos. Entonces, si ejecuto esto y le doy por ejemplo 100, no voy a anotar nada, me va a dar 0 segundos. Voy a subir un poquito y voy a ponerle 10.000. Tampoco pasa nada. Empieza a pasar algo si yo le doy 1000 millones. Veamos, ahí tardó un poquito y tardó en ejecutar 2 segundos. Entonces es una forma de medir la ejecución de parte de un programa o de un programa completo.
Entonces estuvimos viendo esto que explica acá. Ya les expliqué lo mismo, simplemente en el documento está el código fuente y cuál fue el resultado. Con esto estamos terminando subrutinas. Ya nos veremos entonces en la próxima unidad. Muchísimas gracias y espero disfruten de esta unidad.